Vamos a tocar hoy la obra de Carlos Obregón Santacilia, particularmente dos de sus proyectos más interesantes, que son el Centro Escolar Benito Juárez, de 1923, y el Departamento de Salubridad, de 1929. ¿Se oye bien por allá? Bien, Carlos Obregón Santacilia nace en 1896, estudia arquitectura en San Carlos, 1920. Su obra representa claramente la evolución de la arquitectura en México y la transición tan importante que se dio en cultura en el paso del siglo XIX al siglo XX. En sus inicios adopta el eclecticismo en arquitectura, se opone desde luego al academicismo y a la rigidez del racionalismo. Después del movimiento revolucionario, como vasconcelista se adhiere a la estética neocolonial en la afanosa búsqueda de una expresión nacionalista y con el tiempo se constituye en pionero de la arquitectura moderna en México, contemplando que ésta fuera útil, lógica, social y estética. Su obra acompaña toda la evolución de la arquitectura a partir del porfirismo hasta llegar a la revolución. Esta es una de sus primeras obras, el Centro Escolar Benito Juárez, del que vamos a platicar más adelante. Después se involucra con la arquitectura ya moderna, muy tempranamente con el edificio Santa Cilia que hizo para su familia en 1925. Después trabaja en el Banco de México, unas modificaciones importantes que hace en el Banco de México a un lado del Palacio de Correos. Después de 1929, siendo todavía muy joven, teniendo todavía 29 para 31 años, quiere decir una obra de juventud, aunque empieza en 24 y acaba en 29, el Departamento de Salubridad, que es ahora la Secretaría de Salud en la Avenida del Lieja, en Chapultepec, de la cual vamos a hablar más adelante. Después el famoso Hotel del Prado, que se colapsó, se dañó en el temblor de 85, y el Hotel Reforma, que se peleó con Pani, su tutela, su titularidad. Es el vestíbulo del Hotel del Prado, un hotel muy interesante que algunos todavía tuvimos la oportunidad de conocer, muy pocos de los que estamos aquí. Desde luego, uno de sus últimos proyectos, el Monumento a la Revolución, que hace en el vestíbulo del Palacio Legislativo, que quedó abandonado después de la Revolución. Él lo termina como monumento y hasta la fecha sigue funcionando como tal en el Plaza de la República. Se lo vamos a ver en la próxima reunión. Y uno de sus últimos proyectos es el Instituto Nacional de Seguro Social, Instituto Mexicano de Seguro Social, en 1947, una de sus obras más tardías, que sigue siendo un edificio emblemático de la institución en la presentación de la reforma. Centro Escolar Benito Juárez, parte de la lucha, de la búsqueda por una arquitectura mexicana que sea moderna, que sea internacional, y la inicia él junto con personajes como Vasconcelos, que ven a la arquitectura mexicana como una recreación de la arquitectura virreinal o en su momento como una recreación de la arquitectura mesoamericana. Entonces hay dos corrientes primarias que inician la búsqueda por la arquitectura mexicana, arquitectura nacional. Una de ellas es la del neocolonialismo, del cual es representante esta escuela, que es la segunda escuela que ordena José Vasconcelos para que se construya cuando es secretario de Educación Pública. La primera es la que está justamente a una cuadra de la Casa Rivas Mercado, la Abelardo Rodríguez, que es la primera escuela que realizan de la campaña neocolonial de Vasconcelos, y la segunda es esta que le encomienda al arquitecto Rivas Mercado, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, la segunda que le encomienda, que tiene todos los rasgos, se pueden ver la planta arquitectónica aquí en esta recreación, en este dibujo, se puede ver claramente cómo tiene dos esquemas de patio, no solo cuida los materiales de la época colonial, sino también las tipologías, los patios que evidentemente son como si fueran una hacienda o como si fuera un convento, con un eje central donde tiene la biblioteca, es la parte del conocimiento, cuando antes era la parte de la religión, de la fe. Aquí la utiliza como el eje central en un proyecto totalmente simétrico que tiene de ambos lados un patio para los niños y otro patio para las niñas, y el eje central siendo el eje de la sabiduría y del conocimiento, donde se encuentra la biblioteca. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Esta escuela se encuentra y está muy bien conservada gracias a que hemos tenido oportunidad de restaurarla, porque sí se había dañado con el tiempo. Se encuentra en la calle de Jalapa,
en la colonia Roma. Aquí vamos a ver su ubicación junto al centro médico, muy dañada la zona por el temblor de 85, y es donde se cayeron colapsaron varios edificios de Mario Pani en razón del temblor tan intenso en 1985, pero esta se conservó con ciertos daños menores. Aquí vemos una fotografía aérea, se ve claramente los dos atrios tan importantes con sus columnatas. El otro rumbo que siguió la arquitectura al inicio fue el tratar de buscar la arquitectura mexicana en la neoprehispánica, que ese no tuvo mayor éxito, más que uno o dos proyectos fallidos, pero finalmente se acabó yendo por la arquitectura neocolonial, de la cual tenemos grandes ejemplos, principalmente en el centro histórico, donde resulta que la mayoría de los edificios son del siglo XX, son propuestas neocoloniales que tratan de rememorar la arquitectura que se dio en el virreinato, como ejemplo clásico de lo que es el mestizaje, pero el mestizaje en arquitectura. Esa es una de las primeras fotografías de la escuela, del Centro Escolar Benito Juárez, cuando todavía la colonia Roma estaba en sus principios. A un costado del edificio del estadio de José Villagrán García, estadio que duró poco tiempo porque se demolió en los 60s. Y otra fotografía que ahora no se podría tomar por la densidad que tiene la colonia Roma. Sin embargo, nos habla de la calidad compositiva del proyecto que también realizó en una época muy temprana de su trayectoria arquitectónica. En esta fotografía alcanzamos a ver ya construidos los dos patios, los dos espacios de atrás, el estadio, y veremos en la que sigue otra toma aérea de la zona, para que vean la calidad y el tamaño y la escala de la escuela. Aquí está todo el conjunto de Mario Pani, el que pasaba uno por debajo de los edificios. Yo me acuerdo muy claramente que me llamaba mucho la atención porque era un túnel que los que están más jóvenes no sabrán, pero era un túnel que pasaba por debajo de todos los edificios, un gran alarde de la tecnología para aquel momento, que eventualmente se cayó con el temblor de 85. Ahí se pueden ver los dos grandes patios, el eje central de la iglesia, atrás dos edificios muy importantes que utilizaban, por un lado el de las clases de baile para las niñas y el otro un gimnasio para los niños. Aquí está la planta, se ve claramente los dos grandes patios con sus arcadas. La parte de atrás se remataba con una alberca que no está en este plano, y los dos costados de los edificios de atrás eran la zona de baile para las niñas, y del lado de los niños en la zona del gimnasio. Ahora ya no sabe uno cuál es cuál. Quién se va a bailar y quién se va al gimnasio, ahora se confunden. Esta es una parte de las fotografías originales de la construcción, que se puede dar una idea de cómo es una remembranza de los claustros virreinales, pero con una especie de interpretación en que hay un como resumen de las tipologías. Para los arcos son muy sobrios, sin embargo tienen un ritmo muy interesante y una jerarquía muy especial de los distintos tipos de arco que incluye en su composición general. Tiene un elemento, una cúpula que le da jerarquía a la escalera principal y una bóveda de cañón corrido en la biblioteca principal. La biblioteca era común y tenían a ambos lados los grandes patios, uno para niños y otro para niñas, totalmente independientes con sus propias entradas. Y en la parte de atrás, después del conjunto de patios, tenía estas construcciones en donde yo se acabo de señalar, que es la parte de las clases de baile y la parte de los gimnasios. Pero es muy interesante que no se resistió a la tentación de hacer algo prehispánico, una recreación prehispánica con el tablero talud, aunque es esencialmente neocolonial. La generosidad de los pasillos, la limpieza de los espacios, la calidad del ritmo, la escala, nos habla de una arquitectura, aunque fue tan temprana en su carrera, de una gran calidad y una gran concepción de la calidad que deberían tener los espacios. Tiene el manejo de la volumetría muy interesante, es el acceso principal, se maneja a distintas escalas, desde que entran a una zona como equivalente al nártex de una iglesia, en el eje central la iglesia, entre comillas, que es la biblioteca, y a los costados los accesos con control de entrada, en un caso para las niñas,
y del extremo opuesto para los niños. Se pueden dar cuenta que aquí también los daños que encontramos cuando llegamos a la escuela pues son múltiples. También el electricista que siempre ataca las construcciones, aquí son las suyas también por todos lados. Aquí podemos ver sus instalaciones expuestas. Luego toda la fachada la forraron de un prefabricado extraño para que durara, y todas las tejas las quitaron y pusieron impermeabilizante Fester color terracota. Como vemos, los espacios son como de un camino real, son generosísimos, unas proporciones que no se espera uno para una calidad que normalmente le imprimen a una escuela hoy en día, ¿no? Su reinterpretación de la arquitectura colonial en una arquitectura pues con una intención ya más moderna, una arquitectura yo diría neorrotoplas, aquí en esta parte de acá. Pero fuera de eso, todo lo demás son imágenes de la virreinato rediseñadas o reinterpretadas por una mente con una visión de futuro y una visión cosmopolita. Aquí vemos la planta del acceso, donde está lo que les comentaba, el filtro de entrada, con una escala muy definida, una serie de arcos que marcan el acceso, le dan jerarquía, la zona de control de los niños, la zona del control de las niñas, la administración de cada una de las dos escuelas. Ahora ya no es así, ya es mixta, y son escuelas diurnas y vespertinas, y tienen distintas administraciones, pero son varias escuelas en una, y ya no se ocupa dividida en hombres y mujeres, sino en turnos. Se sigue utilizando, y desde luego el área más importante sigue siendo el área de la biblioteca, que es el elemento central. Los daños que encontramos son realmente pocos daños, pero muy generalizados, pocos conceptos, pero muy generalizados. Básicamente son la destrucción casi total de los aplanados y su sustitución por elementos prefabricados, el retiro total de las tejas, su reposición por Fester color terracota, y todos los daños que ya tenían la viguería en madera profundamente contaminada y ya muy desmejorada con el tiempo. Y todo eso, sobre todo la cantera también tenía grandes problemas, porque era curioso que en esa etapa de transición, como ya lo hemos comentado aquí, mezclaban la arquitectura, mezclaban los materiales modernos como el concreto, lo empezaba a utilizar, pero lo combinaba con los materiales tradicionales. Entonces tenemos columnas que son parte de bloque de cemento, parte de concreto y parte de cantera en el mismo fuste. Es muy curioso, pero se da esa multiplicidad y esa mezcla de materiales tanto originales como los modernos en aquel momento. Aquí tenemos otra vez la fachada en la que se ve todos los elementos prefabricados recubriendo el aplanado, que era característico del neocolonial y que obviamente al quitárselo le quitó gran parte de su personalidad, de su carácter original. Aquí se ve cómo las partes de las viguerías están también muy deterioradas y están torsionadas porque tuvo varios hundimientos el edificio, y muchas de las viguerías hubo que reponerla y volverla a poner con techos ya más rectos de lo que los encontramos. Hubo que demoler algunas zonas para recuperarlas con losas de concreto nuevas y con niveles replanteados. Aquí se ve lo que les decía, nada más en este detalle, tiene un repisón de concreto armado, un bloque de concreto en la parte baja, luego una pilastra de cantera, una zapata de madera y una gualdra para llegar a unas vigas y una losa de concreto con impermeabilizante, una mezcla de los sistemas tradicionales con los sistemas modernos. Es parte del diagnóstico que se hizo de los daños en cada uno de los distintos elementos. Básicamente la cantera, los daños que normalmente presenta en la pulverulencia, que es la que se presenta básicamente en las bases de las columnas. Y esta es la parte de los salones, el de baile y el gimnasio. Eso está en un estado relativamente adecuado para el tiempo que ha pasado, pero sí hubo mucho que hacer todavía, sobre todo en los pisos que ya están muy dañados. Y obviamente hubo que replantear la idea del salón de baile, pues ya no hay mucha razón para que bailar. Y necesitaba más bien un auditorio, entonces se convirtió en un auditorio con una acústica pésima, pero por lo menos tenían un lugar donde poder reunir a los grupos de alumnos grandes.
y se pusieron elementos para mejorar el problema de la acústica y tiene un gran uso cotidiano para las asambleas escolares. Obviamente hubo que controlar la luz porque pues, no tenía cómo controlarse para poderla oscurecer y poder hacer proyecciones que son muy comunes en la vida cotidiana de la escuela. En el proyecto que se hizo, yo participé nada más como la parte de restauración y hubo una parte de otro despacho de arquitectos que hizo la parte nueva, que es el diseño y la construcción de la alberca techada en la parte posterior como remate del eje principal, que originalmente tenía una alberca no techada, pero ya en las condiciones actuales era importante que tuviera una temperatura controlada y entonces se construyó una instalación en esta parte de aquí nueva y se hizo el replanteamiento que les decía yo de los elementos laterales para tenerlos funcionando para actividades más propias de esta época que las que antes tenía designadas. Pues el arreglo del aplanado, para que se den idea del estado en el que se encontraba, cuando no tenía el recubrimiento prefabricado, tenía una serie de bolsas ya totalmente separado del tabique, y hubo que hacer unos resanes generalizados, prácticamente se repuso todo el aplanado por el estado en el que se encontraba. Muy interesante las fachadas, la imaginería colonial que imprime a sus fachadas, que nos recuerdan quizás las misiones del norte de México y del sur de Estados Unidos. Las escaleras con su jerarquía, que curiosamente el Art Deco empieza a tomar esa misma idea de darles jerarquía a los accesos y a las escaleras. De una manera importante él lo toma aquí y hace los elementos con sus óculos y les da una jerarquía muy especial. Sus detalles también tomados de la época virreinal los hace suyos y los empieza a reproducir como muchos años después se sigue haciendo en el Art Deco. La reproducción de las viguerías que estaban apolilladas o en mal estado. Es impresionante la calidad espacial que tiene este proyecto, un proyecto de principios del siglo, con una calidad que podría ser cualquier camino real de Legorreta. Un aspecto muy importante de estas escuelas es que en los estándares de construcción que planteaba Vasconcelos, hacía la solicitud de los salones, de las aulas de los alumnos era por metro cúbico, no por metro cuadrado. Entonces no nos limitaba a un área de metros cuadrados, sino siempre consideraba la altura como un factor muy importante del aula y ahora que son aulas muy bajas y muy poco prácticas. Ahora que en aquella época al ser metros cúbicos les permitía tener espacios muy generosos y muy aireados, y sobre todo muy iluminados. Todos son los trabajos de restauración que se hicieron en los gimnasios. Finalmente esto viene siendo la arquitectura pionera de la arquitectura moderna, porque ya son los principios de la arquitectura moderna y los finales de la arquitectura colonial recreada en este momento histórico. La conserjería con una estructura no a base de losas de concreto, sino a base de vigas de acero y láminas de ladrillo. No láminas, sino arcos de bóvedas de ladrillo. Muchas de las columnas eran de cantera totalmente, otras tenían con sello algunas partes de concreto y otras la combinaban con aplanados. Los baños se tuvieron que rehacer de una manera que fueran accesibles para personas con discapacidades y que fueran suficientes de acorde con el reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Retiramos todas las rejas que habían puesto por seguridad. Dios los haya repersinados ahora, pero toda está como cárcel, ¿no? No sabemos si es para que no entraran los ladrones o para que no salieran los estudiantes, pero estaba totalmente llena de rejas por todos lados.
es el recubrimiento que tenía toda la fachada. Obviamente al quitar los recubrimientos, pues el aplanado de atrás se fue completo, ¿no? Entonces, hubo que rehacer los aplanados en su totalidad. Aquí vemos cómo estaban las azoteas, nada más con acabado de pintura impermeabilizante. Habiendo retirado las tejas, que era parte del carácter del neocolonialismo, se los retiraron. Todas esas rejas que no tenían ninguna necesidad, bueno, yo digo que no tenían ninguna necesidad, habrá que ver cuál es la razón, pero sí le daban, perjudicaban enormemente la calidad espacial que había logrado el arquitecto. La diferencia de los espacios sin las rejas era radical, ¿no? Y bueno, también hubo algo de creatividad en los maestros, en los salones para decorarlos. Afortunadamente pudimos regresarlos a sus características originales, e inclusive modernizarlos con todas las instalaciones de alta tecnología que requieren los alumnos hoy en día. Pero obviamente todos estos salones que se habían convertido en las residencias de los administradores de la escuela, regresaron a ser aulas como deberían haber sido y como eran desde el principio. Los salones se pusieron instalaciones totalmente aparentes para no dañar los elementos arquitectónicos y con todas las condiciones que nos piden los estándares de la educación y de la alta tecnología ahora en la educación. Ahí están las rejas que volvieron a aparecer, no son originales, pero esas obviamente las retiramos en el proyecto, pero nunca nos dejaron quitarlas en la vida real, siguen ahí. Esas rejas que le hacen tanto daño a la composición, pero que finalmente han de tener su razón de ser, porque entendemos que puede ser que sea insegura la zona. Puede ser. No estamos en San Diego, ¿verdad? Y la fachada, otra vez, como una recreación de una misión de las del norte de México, del sur de Estados Unidos, en una visión moderna, contemporánea, con un carácter totalmente propio para la escuela, con distintas escalas, con distintos ritmos y con distintas maneras de interpretar el acceso y el control de la entrada, la jerarquía del acceso principal al centro, que marca el eje que es la biblioteca y que remata con la piscina en la parte de atrás. Ese gran arco que después se repite mucho en el Art Deco, así es que pueden ver en esto no solo una recreación de la arquitectura colonial, sino una recreación de la arquitectura o un anticipo de la arquitectura Art Deco, que finalmente viene siendo una respuesta muy lógica pues a este tipo de arquitectura neocolonial, una continuidad con la arquitectura neocolonial. Todas las gualdras hubo también que enderezarlas porque estaban torsionadas. Entonces fue un trabajo muy importante porque hubo que cuidar que estructuralmente estuvieran la firmeza necesaria, ya que si están en torsión, su respuesta al sismo es una respuesta muy errática y muy problemática para las techumbres, por lo cual hubo que enderezarlas y regresarlas a sus ejes originales. Lo que es mucho por las dimensiones que tienen los patios, son verdaderamente muy amplios. El trabajo que se hizo se llegó hasta las últimas consecuencias. Hubo que meter una serie de cisternas que hacían falta ya por las condiciones de la zona y creo que la inversión fue bastante grande. Se hizo una inversión como nunca se había hecho en una escuela de este tipo. Se cuidaron los detalles al máximo. Es la construcción de la alberca en la parte de atrás, que no comulgo mucho con el proyecto, la verdad, pero se hizo, yo diría que una interpretación, no una respuesta formal a lo que tenían, pero me parece una respuesta a algo que no les estaban preguntando. Veremos formalmente cuál es el planteamiento para que ustedes se formen una opinión. Es la biblioteca por dentro, también hubo que hacer varios procesos de reparación, tiene una serie de cuarteaduras en los muros y se hizo de una vez la restauración del mobiliario, que era mobiliario de madera fijo.
Y ya estamos detallando. Una reposición de una de las partes de cantera. El problema de esta obra es que ya que se iba a terminar empezaban las clases. Entonces cuando había clases era muy difícil trabajar por seguridad de los niños. Entonces había que hacer zonas de trabajo y zonas de los niños sin tampoco quitarles mucha área de juego. Es la parte de atrás, que también tiene una silueta muy curiosa, muy rica. Y como siempre del lado derecho podemos ver cómo baja la escala y marca el acceso. El juego de las escalas y el juego del ritmo de los vanos está es muy interesante y muy creativo para la época en la que lo diseñó, en su temprana juventud. Ahí está la alberca. Para mí, cuando no tienen absolutamente el proyecto original, no tiene ningún elemento horizontal, todos los elementos de la alberca son horizontales. No responden ni al ritmo, ni a la verticalidad, ni a las proporciones, ni a la escala. Pero eso sí, le techa la alberca. Son arcos que son de una recreación de los arcos virreinales, pero con una interpretación mucho más austera, mucho más moderna. Yo diría que es una representación de la arquitectura moderna en sus inicios. Los renders preliminares. Y bueno, pasamos al edificio C de la Secretaría de Salud. El edificio de la Secretaría de Salud es de 1924 a 1929. Es un inmueble muy importante, es de los pocos monumentos artísticos que están declarados como tales en México. Como ya les decía, los monumentos artísticos se hacen bajo declaratoria del Instituto Nacional de Bellas Artes, con declaratoria presidencial, pero el procedimiento para nombrarlos artísticos es muy complejo, porque tiene que pasar varios filtros. Por lo tanto, en todo el país, en México, tenemos aproximadamente 60 monumentos artísticos declarados, 60 en todo el país. Básicamente están en la Ciudad de México, pero son muy pocos para toda la riqueza que tenemos. Este en particular se valora no solo como obra de arquitectura, pero precursora del modernismo, porque se considera como uno de los primeros proyectos de arquitectura moderna, sino también como un testimonio fiel de la historia de la salud pública en México. O sea, también tiene una función histórica para la salud pública. Fue el primer inmueble que se construyó después de la Revolución, expresamente para la administración pública, y se hizo justamente en Chapultepec. Fue el primer edificio institucional que se construye fuera del centro histórico, y es el primer edificio que vería el presidente cuando vivía en el castillo de Chapultepec en su camino a Palacio Nacional. Pues era la importancia que le dieron. Significa también la transformación de las consignas revolucionarias, que eran la más importante, quizás era la lucha por la salud. Era una de las consignas más importantes de la revolución, porque finalmente la gente que murió en la revolución murió no tanto por balas o por fuego, sino murió básicamente por epidemias y enfermedades. Entonces esta era una manera de representar la consigna revolucionaria en favor de la salud, representada por la institucionalización de la salud pública. Los espacios, igual que en la escuela que hizo unos años antes, unos espacios muy generosos, muy amplios, con una recreación de elementos coloniales o virreinales, muy marcados en su concepción, elementos de gran verticalidad que después se repiten en el Art Deco. Esta es una especie de inicio del Art Deco de combinación con neocolonial. Es un edificio que mucha gente le dice neocolonial, otra gente le dice Art Deco, otra gente dice que es moderno o premoderno. Yo creo que es un híbrido de búsquedas de arquitectura que se consolidan en un edificio extraordinario con unas proporciones poco vistas en aquel momento y con unos criterios formales muy interesantes que van a pasar a ser parte de la arquitectura mexicana hasta nuestros días. Este patio central es bellísimo, es un oasis dentro de la zona donde se encuentra justamente enfrente de los grandes edificios, del de Vancomer, el de la Torre Mayor, la preciosa Estela de Luz y todos los elementos que le han puesto alrededor.
Además tuvimos la suerte de tomar esta foto en abril, como se podrá ver. Como les decía, uno de los programas sociales más importantes de la revolución y que quiso concretar el gobierno posrevolucionario fue la atención a la salud. ¿Y cómo lo hizo? Pues institucionalizando esta atención a partir del Departamento de Salubridad que construye con esa elegancia y con ese grado de importancia que le da fuera de la Ciudad de México. Aquí está el edificio en toda su amplitud, desafiando los estándares estéticos predominantes, sin dejar de tener elementos muy clásicos como que de alguna manera delataban con su educación clásica que tuvo en San Carlos, los remates del edificio en la parte alta, la cornisa elevada, los elementos totalmente sutiles y la simetría misma que copia de la propuesta neoclásica, pero con una visión muy, muy particular que mete tres tipos de ventanas y les da una verticalidad con unas separaciones de unos ingletes que se van en número 3 como en el Canal de Co. Te lo veremos más de cerca. Entonces Obregón es testigo de los cambios que sufrió el país tras la revolución y la búsqueda de la identidad nacional es parte de su trabajo cotidiano. Aquí vemos que el edificio tiene un brazo hacia la avenida de Lieja, el otro brazo lo tiene hacia la avenida de Vasconcelos, tiene un edificio central que es el acceso, que es un pancupé que se encuentra justamente enfrente de la Estela de Luz, y tiene un edificio en la parte de atrás que cierra el gran patio central, que son los laboratorios. Aquí está un dibujo original de Carlos Obregón, que podemos ver los dos brazos que él quiso, en uno de sus documentos que dejó escritos, dice que él quiso imitar el cuerpo humano, que en los dos edificios de una de las calles eran los miembros, por un lado los miembros del lado izquierdo y los miembros del lado derecho, el edificio principal, la entrada, el pancopé, esta parte de aquí era la cabeza, el cerebro, y la parte de aquí, los laboratorios eran la parte de las vísceras de las personas. Entonces él quiso recrear, digamos, un cuerpo humano estilizado en la concepción de su arquitectura para la salud. Es el acceso principal, ya después de haber sido restaurado, que podemos ver cómo tenía estos distintos paños, unos elementos muy ligeritos que recalcaban la verticalidad, los tres órdenes de ventanas distintas, rectangulares, está con un arco de medio punto y una cuadrada aquí arriba, y que el exceso de horizontalidad contrapuesto con estos elementos verticales para lograr una escala y una proporción muy agradable. Esta es la zona central que él llamaba el cerebro de la composición que él hacía, donde se encuentra la sala de juntas que hizo el pintor Diego Rivera, que la veremos más adelante. Es la oficina del director del departamento, del jefe del departamento de salud pública. Ahora es la biblioteca, es la sala de juntas del secretario de salud. Una de las fotos de cuando estaba en obra, como pueden ver, es una construcción mixta de acero con concreto, utilizando los primeros, yo diría, alardes del concreto armado en algunos claros, en algunos poblados que no se habían atrevido a hacer hasta que él empezó a hacer este tipo de cosas. Te los veremos más adelante. Entonces, cantera de Jaltocan con estructura de acero y de concreto. Quizá el contraste que él hace, igual que en el Monumento a la Revolución, hace el contraste de la cantera clara, nada más que en este caso es gris de Jaltocan contra la púlpito del diablo, que es la que tiene el Monumento a la Revolución, pues el contraste de las canteras claras con el recinto negro que repite en todas sus obras de la Ciudad de México. Los tres órdenes de ventanería y los distintos elementos como van marcando claramente la verticalidad que quiere lograr en estos grandes elementos para contrarrestar la gran linealidad que tiene el edificio con solo 3 niveles. Aquí se ve el contraste del recinto con la cantera gris de Jaltocan. Y el remate que no se puede quitar de la mente que estudió en arquitectura en San Carlos y que tenía elementos todavía neoclásicos muy embebidos en su manera de pensar. Tiene elementos artísticos que ya veremos cómo responden también a sus enseñanzas de San Carlos.
como buen arquitecto de enseñanza clásica, está muy involucrado en todas las artes y combina las artes de distintos tipos en su arquitectura. Entonces, tiene una dosis muy importante de esculturas de varios artistas importantes del momento, como Manuel Centurión, un artista, un escultor poblano, que hace estas esculturas en el jardín central de estos gorditos, que de alguna manera en aquel momento yo creo que les decían que eran muy, muy sanos. Ahora es la primera causa de mortalidad que hay en el país, de mortalidad infantil, ¿no? Entonces a él se le ocurría pues, que esas esculturas pusieran niños sanos, pues la Secretaría de Salud, tan sanos que eran obesos, ¿no? Pues son las esculturas de este escultor poblano, en ambos lados, y una escultura de recreación prehispánica de unos peces, aquí con agua en un vertidor totalmente prehispánico y muy masivo, con piedras muy masivas, con la usanza prehispánica. Y también la escultura de monolítica, como lo hacían los aztecas, contrastada con el recinto y toda de una sola pieza, como elemento central del remate de la clave del arco. Si pueden ver, un arco totalmente ochavado, ya totalmente art déco. Y en su combinación de distintas artes con la arquitectura, pues de una serie de esculturas de distintas etnias y distintas edades en todos los frentes de los edificios, de los inmuebles. Tiene distintas etnias y distintas edades para representar toda la variedad y la riqueza étnica que tiene este país, y sobre todo las distintas edades de la población. De hecho, no están todas juntas, se pusieron aquí con el fin de sacar la fotografía, pero cada una está en un remate de un edificio distinto. Igual tiene el mismo escultor hizo estas grandes esculturas en los cubos de escalera que hacen juego con los vitrales de Diego Rivera, que ahorita veremos. Es un animal mitológico, un animal de tierra y un animal de agua, que responden a los respectivos vitrales, uno del agua y otro de la tierra, que ahorita veremos en los cubos de luz de las escaleras. Hans Pilling, otro escultor muy importante de la época, que construye estos bajorrelieves que son íconos de elementos farmacéuticos o médicos. Es una iconografía médica que responde a cada uno de los distintos edificios. También no están todos juntos, están separados, para una colección muy importante de este tipo de bajorrelieves hechos por Hans Pilling en todo alrededor del conjunto. Y también invitó a trabajar con Era William Spratling, un orfebre norteamericano que vivía en Taxco, que hizo grandes cosas en México, y aquí se diseñó todos los elementos ornamentales del inmueble, como son estos barandales que nunca hemos visto en ningún otro lado, porque son interesantísimos, y más art déco que estos no puede haber. Preciosos. Diseñó también los grandes macetones a la usanza, un poco clásicos yo diría, pero muy a tono con el art déco que estaba colocando. También diseños de William Spratling. Todas las luminarias son de bronce, y también unos diseños extraordinarios, ya sea como remate de pilastras o como unidades de plafón. Todas las encontramos totalmente pintadas con esmalte negro, y las despintamos y recuperamos el tono original del bronce. En esta fotografía, que es tan interesante, de las rejas que hizo William Spratling, que hay una recreación también de la naturaleza. Estas son hojas de maguey y tiene mucho que ver con la nostalgia del romanticismo, de la búsqueda de elementos naturales, los elementos, los materiales vistos sin ningún tipo de recubrimiento, el cobre en este caso, en estos elementos el bronce, elementos de fierro, la cantera, elementos escultóricos, remate de una cornisa clásica, en fin, todos los elementos que reúne un arquitecto para hacer una arquitectura todavía con una remembranza ecléctica, pero con un enfoque totalmente contemporáneo. Invitó a Diego Rivera, con los otros artistas que participaron, a que elaborara los únicos vitrales que tiene en su haber Diego Rivera, que son los que están en la exposición. Los sacamos unas réplicas y los pueden ver ahí. Son los elementos
aristotélicos, que podemos ver, aquí está el agua, son muy grandes y los encontramos muy dañados, hubo que restaurarlos y sobre todo retirar el metal desplegado que tenían enfrente. Les habían puesto un metal desplegado para que no los apedrearan, pero no se veía nada, no pasaba la luz. No solo no pasaba la luz, sino se acumulaba el óxido del metal desplegado y manchaba los vitrales. Entonces los retiramos y pusimos unos cristales de una sola pieza, cristales a hueso, para protegerlos y que no se perdiera la luminosidad y el paso de la luz. Y bueno, la obra máxima de él en la Secretaría de Salud fue el decorar la oficina del jefe de departamento con su muy particular estilo, en que representa a muchos personajes de la época que todavía estamos tratando de vislumbrar quiénes son. Este, por ejemplo, es un personaje sin sexo que está en el plafón y que si le acerca a uno tiene la cara más bien de Diego Rivera. Es como un autorretrato de él que no por nada se llamaba Diego Rivera, le decían Diego Rivera. Por algo le decían. Y bueno, como siempre, los ojos de Navi Olin en sus composiciones, representando la salud. Representaciones de distintas facetas de la humanidad. Esta parece haber sido también la hermana de Frida, podría haber sido también porque también era de sus querencias. Parece hermana de Diego, ¿verdad? Son de una calidad excepcional y un colorido que vale la pena verlos físicamente. Si logramos la visita del sábado, que no lo sé porque no me han contestado oficialmente, todavía no lo den por un hecho, pero se les va a informar, se va a dejar aquí escrito en algún lado. ¿Tú les informas? Hay un correo, si nos permiten la asistencia, porque luego tiene actividades el secretario y no da chance. Y bueno, lo que se logró en esta propuesta arquitectónica es algo extraordinario, es un edificio de principios del siglo XX que no ha perdido vigencia, sigue tal cual, no se ve viejo. He visto fotografías de este edificio junto a los coches de la época y verdaderamente los coches se ven antiguos, y la arquitectura se ve contemporánea totalmente, es impresionante lo que se adelantó a su época. Y así nos la encontramos. También con muy poco interés en las sucesivas administraciones que tuvo la Secretaría de Salud desde que se inauguró hace 90 años. Increíble que esa falta, esa negligencia con la que administran estos inmuebles no tienen la menor conciencia de la calidad que se está perdiendo, ¿no? Cuando hice la presentación del proyecto de restauración, presenté en el auditorio principal a todos los empleados fotografías del estado en el que se encontraban, ¿no? Y parece mentira, pero una de estas cabezas tenía encima un paquete de aire acondicionado. Cuando lo vio el secretario se levantó y dice, no puede ser. Y se salió y lo fue a ver. Dice, nunca lo había visto. Es que se pierde uno, ya no ve las cosas. La gente deja de ver las cosas, se acostumbra a todo, ¿no? Pero así estaba todo el edificio. Son las condiciones que tenía un edificio, patrimonio nuestro y obra de arte extraordinaria. Este elemento característico es la torre esta que le daba jerarquía al elemento. Para pronto le pusieron una lámpara de la Secretaría, ¿no? Misma que quitamos inmediatamente, ¿no? En esta parte no se ve nada porque lo ocultaron muy bien. No se ven los aires acondicionados, no se ven las instalaciones. Es increíble, ¿no? Luego le habían quitado elementos clásicos del proyecto arquitectónico, como eran los bajorrelieves con leyendas. Por ejemplo, aquí decía salubridad y asistencia. Pero era como meta del Departamento de Salubridad, no era el nombre de la dependencia. Entonces a él le pareció que había que quitarlo
y ponerle Secretaría de Salud con letras de latón. Entonces eso lo hicieron a costa del diseño que estaba atrás, que afortunadamente teníamos los datos para recrearlo. Retiramos toda la parte que habían puesto encima, que decía Secretaría de Salud. Se labró otra vez Salubridad e Higiene. Se volvió a labrar porque teníamos los planos originales, el diseño. Y se recuperó el elemento que es parte de la composición, no es un letrero, no es señalización, como lo quisieron hacer ver ellos. Y es el letrero que marca el frontis del acceso principal. Sí. Perfectamente diseñado. Para pronto le pusieron una tapa de cantera y le pusieron de latón las letras que decía Secretaría de Salud. Que no quepa la menor duda que tenemos mal gusto. Ya se procedió a limpiar toda la cantera, a limpiar todos los puentes de bronce, de cobre. Para recuperar el contraste de la cantera y con el recinto, quitarle las instalaciones que estaban aquí ocultas. Y se veían aquí, tampoco. Si hacen un esfuerzo pueden ver que aquí hay una instalación, parece, no la alcanzan a ver, pero ahí va. Así estaban todas, ¿no? Todas muy visibles, muy ocultas. Y claro, la diferencia sin instalaciones, sin equipos de aire acondicionado, sin tuberías, sin ductos, es otra, ¿no? Lo único que no pudimos quitar fue el equipo de contraincendio, pero fuera de eso. Esos elementos son clásicos totalmente, son todavía remembranzas clásicas de su educación en San Carlos. Esta parte de aquí colocamos un elevador para personas con discapacidad, en lo que era justamente los separos, porque en el programa arquitectónico original tenía una cárcel para personas que consumían enervantes. O sea, quién sabe cuál sería la función de salubridad, que además de todo tiene un reclusorio provisional para personas drogadictas. Ahí pusimos el elevador. Obviamente había tenido varias intervenciones, pero del equipo de mantenimiento de la propia Secretaría, que nada más eran parches de cemento, ¿no? Aquí se puede ver el teléfono, si quieren llamar por cualquier cosa que se les ofrezca. ¿Alguna revelación? ¿Te quedan las cosas como están? Todos los pavimentos tenían guarniciones de recinto, todas dislocadas con los movimientos que había tenido ya en 90 años que cumple. Si vamos el día 20, el viernes que es 20, el sábado que es 20, pues casi que cumple 90 años el edificio. Es de 29 a 2019, 90 años. Pues hubo que rehacer todas las guarniciones, recolocarlas a eje, rejuntearlas y reponerlas. Igual que los pavimentos que ya no existían, estaban sobrepuestos una capa de cemento sobre otra. Si se fijan aquí, un zoom. Pues todo el espejo de agua, aunque ya se ha reparado varias ocasiones, pues como es tan grande, tiene problemas de movimiento y se fractura. Esos eran muy chambeadores, cada vez que me acercaba con la cámara se ponían a chambear. Aquí está como encontramos el cobre, así está en este estado, como está ahorita otra vez. No, todavía no está ahí, el que está así es la cúpula del Palacio del Monumento a la Revolución. Está otra vez patinada. Ya me hablaron. Aquí ya está limpia la fachada de todas esas adendas parásitas que le habían puesto de instalaciones. Y todos esos canceles, estos son espacios que eran abiertos totalmente, eran pasillos abiertos que los ocuparon con oficinas. Entonces, logramos quitar muchas oficinas, pero algunas no pudimos quitarlas. Entonces lo que hicimos fue reponer la herrería por elementos a hueso. Entonces estas las quitamos, todas las herrerías. Se quitaron. Porque estaban muy bien polarizadas. También quitamos los hules, todos los hules los habían plantado
a 20 centímetros del eje del muro, o sea, para que las raíces le hicieran el daño mayor. Entonces retiramos todos los zules. Y estos son los elementos de cristal que pusimos. Son totalmente, donde no pudimos quitar las oficinas porque ya no había posibilidad, las dejamos, pero metimos estos elementos de cristal con estas ventanas que estas sí la verdad no se ven. Son ventanas a hueso con un botoncito de acero inoxidable que nos permitían tener ventilación sin que se viera la invasión de la herrería. Están trabajando sobre eso, justamente retirando todos los elementos de herrería, que además estaban anclados en la cantera, ¿no? Causándole daños, enormes anclas de la herrería, se oxida, el óxido hace que se expanda, eso, al expandirse rompe la piedra y la disloca, ¿no? Sí. Este es el detalle que se hizo finalmente en lugar de la cancelería de metálica, con unos grapitas aquí de acero inoxidable y un botoncito aquí para poder abrir y cerrar las ventanas, que si se fijan no tienen manguete. Muy poquitas, sí. Sí, exacto. Sí, porque no podía hacer, todo se hizo con plantillas, porque todos son distintos. Pero el recuperar la forma original, la idea de que no había nada, entonces se siguió poniendo estas persianas en lugar de las otras de tiritas, unas persianas que fueran del color de la piedra para que no se perdiera la idea original de que no había nada, ¿no? Igual pasó con los puentes, que ya los habían puesto canceles de herrería, además con elementos horizontales que no tienen nada que ver, o sea, los mandaron a hacer ahí a servicios generales de la Secretaría, les pidieron, ponte un cancel de herrería, porque se mete el agua, ¿no? Y obviamente lo primero que hicimos fue quitarlo. Ojo con los elementos eclécticos, aquí digo, clásicos, aquí como fustes de columna clásica que todavía no se puede quitar de la mente del arquitecto. Y verdaderamente cuando quitamos los cristales, pues nos fueron a reclamar de que se iba a mojar el pasillo, pues sí. Si sales al patio también te vas a mojar, no vamos a techar todo. No son de fierro, de acero. Todos son de acero. Es el estado en el que se encontraba y aquí van el proceso de limpieza de cada uno de los dos puentes, que además era muy interesante el planteamiento arquitectónico porque es un puente que conjuga la escala peatonal con la escala automovilística, cuando todavía no se conocía bien la repercusión que iba a tener el automóvil para la ciudad. Entonces, un paso de automóvil por abajo y paso peatonal por arriba, en un momento que apenas iniciaba el automóvil, apenas empezaba la competencia del peatón con el auto. Por alguna razón, en la pátina que se da en el cobre en México es una pátina muy dispareja. Yo creo, sobre todo en estos lugares que están tan llenos de transportes y de camiones, que la pátina sale muy dispareja. Por eso el Monumento a la Revolución o la alberca olímpica, no, el Palacio de los Deportes, es imposible tenerlo limpio, ¿no? Los otro día me estaban enseñando un presupuesto para limpiarlo, cuesta más que lo costó el Palacio de los Deportes hacerlo, ¿no? Y no es como en Europa que dejan la pátina y la pátina es pareja y se ve como parte, se ve lograda y buscada, ¿no? Aquí se ve accidental, ¿no? Se ve muy mal. Es otro color. Entonces, por lo menos cada 4 años, yo calculo cada 4 años tiene que hacerse una limpieza del cobre para poderlo tener así, a pesar de que se le da un recubrimiento. La diferencia, porque no solo tenía la pátina del tiempo, sino tenía varias capas de pintura color cobre, porque se les había hecho fácil. Pues píntalo, está en sucio, píntalo de color cobre. Hubo que retirar la pintura color cobre. ¿No son de un ingenioso nuestros políticos? Y la calidad espacial que le genera el unir dos elementos de cantera con un elemento de cobre es verdaderamente, yo diría que no se ve mucho en la arquitectura en México, ese contraste de materiales.
Y aquí además todavía tiene una bajada de agua pluvial de latón, que también cuando llegamos no se veía, estaba negra, estaba con pintura negra, ¿no? Entonces se nos ocurrió, a ver, ráscala a ver qué tiene atrás, tenía latón. Entonces las limpiamos y ahora se ven preciosas. O sea, sí se veía, es la diferencia entre el pasillo y el pasillo, ¿no? Claro, aquí no se mete el agua, aquí hay que barrerla, pues sí. ¿La vas a tener que barrer? Pues sí, la van a tener que barrer. Pero pues, también vas a barrer los otros, los patios, sí, pues sí, pero ahí no entendían que no pasa nada, que se moje, ¿no? Contra esto, ¿no? La calidad espacial que se pierde con la cotidianidad, la percepción. Y luego todos los elementos decorativos que habían diseñado estos, el orfebre William Spratling, por ejemplo, los barandales, los macetones, las lámparas de plafón y las lámparas de pilastra, las rejas, todo eso hubo que restaurarlo. Todo estaba abandonado a su suerte y en muchos casos nada más pintado con pintura de esmalte cómics, negra humo. El diseño es espléndido. Muy cómodo para que se vayan los niños por aquí. Hubo que, obviamente, retirarle las 7, 8 capas de pintura que tenía, estabilizarlo, limpiarlo bien y dejarlo en color natural. Se ve ya cómo se pierden las ventilas, ¿no? Las ventanas no se pierden totalmente. Cuando se empezaba a descubrir que eran de latón las lámparas, ¿no? Tapadas con esmalte negro, ¿no? También todas las herrerías del sótano, que también tuvimos que bajar el nivel porque ya estaban tapadas por la tierra. Entonces bajamos todo el nivel y hubo que reconducir el agua, pero logramos la proporción original que nos permitía ver el contraste del recinto con la cantera, pues se perdía porque se perdía el recinto, ¿no? O sea, al recuperar el recinto recuperamos ese contraste que es lo que quería lograr el arquitecto, ¿no? Entonces tiene uno que poner en el sombrero del arquitecto. Los elevadores originales, que uno no sirve, pero el otro sí, con elementos naturales, diseños de magueyes, muy mexicanos también, muy de la naturaleza. La recuperación de los niveles originales, cuando llegamos así estaban todos sobrepuestos. Aquí vamos a hacer un ductito y luego lo tapamos al fin que no se nota. Échale cemento, no se va a notar. No se nota nada. Todo esto fue lo que hace poco les pasé unas fotos que estaban realineando todas las guarniciones, todas se realinearon conforme a los nuevos niveles. Y aquí se hizo ya con recinto y cantera, una combinación de los niveles originales que hacía una diferenciación entre los distintos, justamente, cotas que hay aquí y aquí, que marcaba la entrada de los automóviles y donde circulaban y la zona de peatones. Que también peatonalizamos el espacio, porque todo ese espacio central que vieron era un estacionamiento. Entonces lo que logramos es que el secretario aceptara que ya no fuera estacionamiento, que alquilara un edificio de enfrente para estacionar coches y eso regresara a sus características originales de un parque, una plaza central. Que fue una diferencia fantástica. Eso a esto, ¿no? Ahora ves a las personas que salen a comer, toman su lunch en el jardín, entre flores y vegetación, en lugar de estar entre coches que tenían que moverse todo el tiempo. Y bueno, finalmente terminamos con una iluminación para que tuviera una vista interesante. Desde Reforma ahora no se ve nada por la estela de luz, pero en su momento era
era una buena intención. Muchas gracias. Buenas noches. Pues sí tengo, bueno, quisiera preguntarle algunas cosas. Empezando por este último proyecto, ¿cómo cree que haya influido este proyecto en el edificio del IMSS también de Obregón? Que es un edificio vecino y que es un edificio también bellísimo, ¿no? ¿Cómo ha influido? Pues ¿Perdón? es parte de una etapa formativa de él. Cada proyecto que hacía era una etapa formativa, con un planteamiento y un resultado, y en función de la evaluación del resultado, hacía la modificación o la continuidad de sus proyectos, ¿no? Pero obviamente él es una persona que se va acoplando a la situación histórica, por eso le enseñé los proyectos desde 1924 hasta 1940 y tantos, porque él se va acomodando con el desarrollo de la arquitectura en México, y él es un ejemplo justamente de cómo evolucionó la arquitectura a partir del porfirismo, el cambio de siglo, hasta la revolución y después de la revolución. Son etapas de la arquitectura que él las va siguiendo y las va conformando, no solo las sigue, las conforma, como una aportación muy personal a la historia de la arquitectura de este país. Sí, de hecho, consolida las etapas, ¿no? O sea, totalmente. Sí, son edificios muy representativos. Mostraba, por ejemplo, que el edificio tenía estos, digamos, estos guiños hacia la formación de San Carlos, ¿no? Que también se persiguen en el IMSS, y también lo que, bueno, se ve como constante es esa riqueza espacial, ¿no? Que se tiene, por ejemplo, en el vestíbulo, ¿no? En los patios, hay como una búsqueda también de una relación, ¿no? Con lo público y digamos como una relación más permeable, ¿no? Con la edificación y con la calle, ¿no? Así es. Bien, sobre este mismo edificio, las lámparas votivas del Monumento a la Revolución las diseñó también William Spratling. No que yo sepa. Muy bien. Y una duda, No, el pasillo, ese puente que vemos de cobre, con la intervención actual ahorita lo ocupan oficinas, lo que eran los corredores, ¿no? ¿Cómo funciona actualmente el puente? O sea, ¿sí tiene, digamos, una zona de pasaje con las oficinas, o cómo es la relación, digamos, la comunicación actual? No, las oficinas no le hacen daño al puente porque están en los extremos. Ajá. De los edificios, no tiene nada que ver con el puente. Pero el extremo del puente sí conecta, digamos, con un pasillo que es como una columna vertebral para las oficinas, ¿o solamente conecta las dos oficinas de los bordes? Nada más se le conecta a las oficinas de los bordes. Muy bien. No se interfiere con las oficinas, nada. Muy bien. Y otra duda, ¿cómo es la restauración de las columnas pasando a la Escuela Benito Juárez? Las columnas que nos comentaba que se hacían con materiales que considerados modernos en ese entonces, nos decía que son por etapas, digamos, son por secciones de columna, o toda la columna, digamos, una parte está hecha con cantera, la otra parte está hecha con concreto, o todo, digamos, es un compendio, digamos, un corazón de cantera recubierto con concreto. ¿Cómo es, digamos, la conformación material de esas columnas? Bueno, son básicamente todas de cantera. Hay excepciones que tienen pedazos de concreto, pero son atípicas, donde encontramos varios materiales, ¿no? Igual que en el hospital de Donceles que les presenté la vez pasada, que hay partes en donde ahí tiene tesontle, recubrimientos de tesontle original, y partes donde es tesontle que es cemento imitando tesontle. Pero es como que es una transición, todavía no están decididos a hacerlo totalmente prefabricado o fabricado con materiales modernos, un material de apariencia antigua, ¿no? Gracias. Yo creo que muchas de las preguntas, ojalá hagamos la visita al lugar, es extraordinario, es un proyecto que es de una discreción y una sobriedad que se pierden, y ahora se pierde más con los edificios de enfrente, ¿no? Pero verdaderamente una escala y unas proporciones extraordinarias, es un verdadero remanso, un oasis allá dentro de la revoltura urbana que es esa zona, y vale la pena visitarlo. Ojalá me den el acceso en este sábado, y si no, lo pido para el otro sábado, pero vamos a tratar de que podamos ir. Ya les avisamos. Buenas noches.